Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. En su nueva encíclica, Francisco pide al mundo rehabilitar la política para la pospandemia. Donald y Melania Trump comienzan a experimentar síntomas de COVID-19 tras dar positivo por coronavirus. Medios estadounidenses encuentran confusa y contradictoria la información sobre la salud de Trump. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. Fernández, la pobreza sería peor si el Estado no hubiera auxiliado en la pandemia. Carlos Rosenkrantz, imputado por tener cuentas offshore. Una joven se arrojó de un taxi en movimiento en San Cristóbal ante el temor de ser secuestrada. Cabandier retiró el pedido a la justicia para dar con quienes prenden fuego. El apoderado del peronismo tildó a Bullrich de irresponsable y provocador. Rodríguez Larreta y Galmarini acuerdan obras de infraestructura cloacal y red de tendido de agua. Kicillof puso en marcha un programa para garantizar la continuidad pedagógica de 279.000 alumnos. Elecciones en Uruguay. Hablando de la mesa judicial. En su nueva encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, el Papa Francisco convoca al mundo a rehabilitar la política para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial, al tiempo que asegura que el mercado solo no lo resuelve todo y denuncia los estragos que causa la especulación financiera en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a experimentar síntomas de COVID-19 tras dar positivo por coronavirus, lo que se supo el jueves de la semana pasada. También se contagió su esposa Melania Trump. Se conoce que el vicepresidente Mike Pence dio negativo a las pruebas, al igual que otros funcionarios cercanos. Mientras tanto, la hija del presidente, Ivanka, y su yerno, también dieron negativo en las pruebas realizadas el viernes por la mañana. Compartamos el informe de RT en español sobre este tema. Donald Trump y su esposa Melania dan positivo por coronavirus. En su administración informan que experimenta síntomas leves, pero continúa desempeñando sus funciones. No transferirá sus poderes al vicepresidente Mike Pence, el cual ha resultado negativo. Mientras tanto, se sopesa dónde el mandatario se pudo haber infectado. Varios medios apuntan a su asesora Hope Hicks, que horas antes también dio positivo. Ahora las miradas están puestas en las elecciones, ya que el martes se vio con su rival Joe Biden, aunque no se dieron la mano. Además, el próximo día 15 hay de nuevo otro debate electoral, pero de cumplir los 14 días de cuarentena, Trump no podría acudir. La directora de Salud Pública y de Medio Ambiente de la OMS señala que espera que el mandatario sea más empático con la pandemia a partir de ahora. Destaca que es irónico que Trump se haya infectado después de haber siempre minimizado el peligro. No hay que tocar todos los pasamanos a menos que sea necesario, ¿saben? Hacer ciertas cosas que hacen cuando tienen gripe. Quiero decir, ver esto igual que la gripe. Hemos hecho un trabajo increíble. Vamos a continuar. Va a desaparecer. Un día desaparecerá, como un milagro. Y saben, podría empeorar antes de mejorar. Quizás pueda desaparecer. Veremos qué pasa. Nadie sabe realmente. Para la gran mayoría de los estadounidenses, el riesgo es muy bajo. El misterio que rodea el diagnóstico de coronavirus y la condición del presidente Donald Trump se profundizó después de varias rondas de información confusa y contradictoria de la Casa Blanca y el personal médico del mandatario, según coincidieron medios estadounidenses. Pese a los intentos de sus médicos y del propio Donald Trump por llevar tranquilidad, su estado de salud sigue siendo confuso, incluso tras el video con el que buscó descartar las sospechas sobre su situación.
And I look forward to finishing up the campaign the way it was started and the way we've been doing and the kind of numbers that we've been doing. We've been so proud of it. But this was something that happened, and it's happened to millions of people all over the world, and I'm fighting for them, not just in the U.S. I'm fighting for them all over the world. We're going to beat this coronavirus, or whatever you want to call it. En la mañana de este domingo, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dio a conocer un parte médico que, pese a sus explicaciones, aún no deja en claro cuál es el verdadero estado de salud del presidente. Over the course of his illness, the president has experienced 2 episodes of transient drops in his oxygen saturation. We debated the reasons for this and whether we'd even intervene. It was a determination of the team, based predominantly on the timeline from the initial diagnosis, that we initiate dexamethasone. Late Friday morning, when I returned to the bedside, the president had a high fever and his oxygen saturation was transiently dipping below 94%. Given these 2 developments, I was concerned for possible rapid progression of the illness. I recommended the president we try some supplemental oxygen, see how he'd respond. He was fairly adamant that he didn't need it. He was not short of breath. He was tired, had the fever, and that was about it. Brian Garibaldi, integrante del equipo médico presidencial, no habló por su parte sobre si finalmente recibió o no oxígeno, aunque se refirió al tratamiento que está recibiendo el presidente en la actualidad. And we continue to plan to use a 5-day course of remdesivir. In response to transient low oxygen levels, as Dr. Conley has discussed, we did initiate dexamethasone therapy, and he received his first dose of that yesterday, and our plan is to continue that for the time being. Mientras tanto, desde la noche del sábado y durante esta mañana, miles de manifestantes del Partido Republicano se concentraron frente al hospital de Bethesda para manifestar su apoyo al presidente. Compartimos el monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus, tanto para la Argentina como para el mundo. El presidente, Alberto Fernández, volvió a advertir que con la pandemia del coronavirus se descubrieron 9 millones de personas que no estaban registradas en Argentina, lo que refleja cuán ausente estuvo el Estado para esos argentinos, y aseguró que la pobreza sería peor si el Estado no los hubiera auxiliado. Porque la pandemia lo que nos permitió es dejar al descubierto muchas cosas. Nos permitió dejar al descubierto la debilidad del sistema económico del mundo. Porque repentinamente un virus que es imperceptible a la vista humana puede arrastrar no solamente la salud y la vida de los seres humanos, sino puede arrastrar a la economía del mundo como la arrastró. Hoy en Argentina supimos que 4 de cada 10 argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia, y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Nosotros hemos desplegado un montón de instrumentos para llegar a los más vulnerables. Por eso, desde el día que asumimos, tomamos un poco esa consigna del Papa Francisco. Primero los últimos. Cuando nosotros pusimos el IFE en funcionamiento, lo hicimos pensando que el IFE iba a alcanzar a 600.000 monotributistas de las más bajas categorías y alrededor de 2 millones de personas que entendíamos que el Estado no tenía registrado. Y ese número fue creciendo, 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 hasta descubrir que había 9 millones de argentinos que el Estado no tenía registrados, que estaban totalmente fuera del sistema. ¿Y cómo hacemos que en la Argentina el ingreso se distribuya de mejor modo? Porque la concentración lo único que ha logrado es que haya pocos ricos y millones de pobres. Pero esos pocos ricos pueden caer en la desgracia de la pandemia con la misma facilidad que cae un pobre, ¿eh? El titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, fue imputado por el fiscal Eduardo Tayano a raíz de la aparición de una denuncia según la cual el ministro del máximo tribunal tendría 71 cuentas en paraísos fiscales.
La investigación recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y ayer se conoció que Tayano impulsó la investigación en un escrito en el que pide varias pruebas, entre ellas que se libre un oficio a Panamá para certificar la existencia de algunas de las cuentas, aunque supuestamente también hay depósitos en Shanghái, en Puerto Rico y en Brasil. Según la denuncia, los depósitos son posteriores a la asunción de Rosenkrantz en la Corte Suprema. Una joven de 24 años denunció que se arrojó de un taxi en movimiento en el barrio porteño San Cristóbal ante el temor de ser secuestrada, luego de que el chofer no siguiera sus indicaciones y trabara las puertas del vehículo. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, reiteró el pedido a la justicia para dar con los responsables de los incendios. Se pueden identificar en pocas horas a los dueños de los campos que se prenden fuego y a esos dueños les conlleva una responsabilidad, dijo en diálogo con Telam. El ministro además informó que el gobierno nacional sumará mañana un 8º avión hidrante en la ayuda para combatir los focos en la provincia de Córdoba. Con respecto a Córdoba, hay fuegos hace varios días, hubo en agosto, después se controlaron, ahora volvieron a aparecer en estos últimos días, semanas, ya casi dos semanas. Estuve en Córdoba la semana pasada, La Nación tiene 7 aviones, mañana va a tener un 8º avión, y estamos colaborando con Córdoba, que es la provincia responsable, digamos, de apagar, que lleva a cabo la tarea de combate al fuego. No, los de Rosario no son nuevos, tienen 6 meses. Lamentablemente cada 4 días vuelven a prender fuegos, o sea, los apagamos y los vuelven a encender. Así que le solicitamos nuevamente, como ya decimos reiteradas veces, y como hizo el presidente el día de ayer, a la justicia que pueda dar con quienes prenden los fuegos, y es muy fácil hacerlo porque puede identificar en horas, ¿no? Simplemente en pocas horas, quiénes son los dueños de los campos que se prenden fuego, y a esos dueños les conlleva una responsabilidad. En su cuenta de Facebook, Jorge Landó rebatió la posición de Bullrich sobre el fraude, no sin antes dejar en claro que el legislador le parece un irresponsable que ejerce como senador nacional, y agregó: afirmar en un medio nacional semejante mentira es una provocación que indica su propia ignorancia respecto a cómo funciona el sistema electoral argentino. Landó sostuvo que Bullrich debiera recordar que ningún candidato surgido de una elección nacional en la historia reciente de la Argentina nunca fue acusado de fraudulento. Y siguió: esto es así porque el sistema electoral argentino tiene bases muy sólidas que impiden cualquier maniobra que pueda tergiversar el resultado de la elección. En efecto, Landó señaló que las elecciones del año pasado no fueron la excepción y decidió enumerar los argumentos de su afirmación, tras lo cual sostuvo: señor Bullrich, usted ataca irresponsablemente la base estructural del sistema institucional argentino. Y concluyó: lo intimo a que en un término perentorio acompañe a la justicia electoral los elementos probatorios que estén en su poder y que fundamenten la denuncia que irresponsablemente usted hizo pública. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini, mantuvieron una reunión para avanzar en la planificación de obras de infraestructura cloacal y en la red de tendido de agua en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que es indispensable trabajar juntos, independientemente del color político, con la Ciudad de Buenos Aires y con los 26 municipios del conurbano bonaerense. Acá lo importante es poner en el centro de la gestión a nuestra gente, a las argentinas, a los argentinos. Hoy trabajando 2 proyectos muy importantes. Por un lado, avanzar en las obras necesarias en los barrios más humildes, para que no nos agarre de nuevo el verano con la gente sufriendo la falta de agua. Y por otro lado, la posibilidad de construir
un colector muy importante en un sector de la ciudad hacia donde quieren ellos llevar el desarrollo urbano. Estuvimos avanzando en 2 proyectos muy grandes, importantes, que trabajamos en equipo con AISA. Uno es el colector norte, que se llama En la Ciudad, que es una obra muy necesaria, que la vamos a encarar. Y segundo, nuestra preocupación de llegar a los barrios más vulnerables, que sabemos que es una necesidad. Veníamos avanzando bien en algunos barrios, hoy hablamos específicamente de la 1114, la 2124, hay obras que están en marcha. La verdad que se está trabajando muy bien y coordinado con AISA. Fue una muy buena reunión, muy productiva, creo que nos pusimos de acuerdo en todos los puntos, así que ahora lo que queda es hacer las obras y avanzar. De la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en marcha un programa para garantizar la continuidad pedagógica de 279.000 alumnos en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Si un chico o una chica no pudieron mantener el contacto con la escuela, por sus condiciones de vida, por su situación familiar y personal, hay un conjunto inmenso de situaciones. Lo fuimos a buscar a la casa, lo fuimos a buscar, no nos quedamos esperándolos. Y esto se hizo en conjunto con la comunidad educativa, con los municipios, y ha sido efectivo como acabo de explicar. Entonces hemos decidido hoy lanzar un programa, este programa que acabamos de anunciar, ATR, de acompañamiento a las trayectorias y a la revinculación, específico para aquellos chicos y chicas. ¿Saben qué vamos a hacer? Como es riesgoso, es peligroso y no funcionó en áreas de alta circulación, ni llevar los chicos a la escuela, ni llevarlos a las plazas, ni ponerlos a trabajar a la intemperie. Eso no funcionó. Entonces, si no podemos, por condiciones epidemiológicas, en zonas de alta circulación como es el AMBA, llevar a los chicos a la escuela, vamos a llevarle la escuela a los chicos. Esto no se arregla con marketing o por la tele, esto se arregla con políticas de Estado. Entonces se ha decidido lanzar este programa ATR, que consiste en un verdadero ejército de maestros y maestras que va a recorrer casa por casa, y estamos hablando de no solo estos docentes auxiliares, sino también incorporar a estudiantes avanzados de nuestro sistema de formación docente, o sea, de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, a los que le vamos a dar una beca de 8.000 pesos, que incluye viático, pero para que vayan 2 veces por semana, cada uno con 6 alumnos, a trabajar con protocolos estrictos de seguridad sanitaria, a trabajar con los chicos y chicas que perdieron el vínculo educativo. Las elecciones que se desarrollaron el domingo 27 de septiembre en Uruguay y en el marco de la pandemia tuvieron alrededor de un 88% de participación ciudadana, y los resultados fueron claves para el gobierno de la calle Pou. Compartamos la columna de Dolores Gandulfo. El pasado domingo hubo elecciones departamentales y municipales en el Uruguay. Recordemos que el año pasado, en octubre, fueron las elecciones presidenciales donde la calle Pou del Partido Nacional salió electo presidente luego de 15 años de presidencia del Frente Amplio. Por eso estas elecciones, que fueron postergadas por la pandemia, iban a ser el 10 de mayo y resultaron el pasado domingo 27 de septiembre, eran una prueba de fuego para un gobierno que recibió hace 3 semanas su primer paro a partir de una ley de ajuste enviada al Congreso. En ese marco, uno de los grandes temas era el análisis de cuánto territorio iba a poder consolidar el Partido Nacional y cuánto territorio iba a poder conservar el Partido del Frente Amplio. En ese marco tuvimos una muy alta participación, algo que era una prueba de fuego, porque recordemos que las elecciones en el marco de la pandemia son muy consideradas a la hora de pensar el nivel de participación política, pero fue del 88%. Esto tiene que ver con dos
puntos principales. La primera, que claramente Uruguay ha tenido índices de contagio muy bajos y no ha superado las 50 muertes en lo que va de la pandemia. Y asimismo también que la Corte Electoral de Uruguay ha dado un protocolo preciso sanitario para poder llevar adelante las elecciones. En ese marco, les decía, el domingo participó más del 88% de la población en una elección que consolidó al Frente Amplio en la capital, en la ciudad de Montevideo. Allí Carolina Cose, del Frente Amplio, resultó electa intendenta, y también fue el candidato del Frente Amplio en Canelones quien ganó la contienda. En ese marco, el mapa territorial ha tenido muchísimos departamentos, obviamente consolidados por el Partido Nacional, y el de mayor población, la capital Montevideo, continúa siendo el bastión del Frente Amplio. Una de las cosas llamativas en materia de participación política de las mujeres es que, si bien Carolina Cose resultó electa en la Intendencia de Montevideo, solo 2 mujeres de los 19 departamentos han sido electas. Por lo tanto, tenemos 2 mujeres intendentas y 17 intendentes en Uruguay, en un Uruguay que todavía no tiene ley de paridad y que seguramente va a ser uno de los grandes desafíos para la política en los años que vienen. Uno de los puntos principales para pensar este proceso electoral tiene que ver con las distintas instancias que los procesos electorales en el marco de la pandemia pueden realizarse a partir de protocolos sanitarios y el control de la ciudadanía, ¿no? Esto que nosotros venimos viendo en distintas elecciones, que efectivamente la pandemia no puede ser un condicionante a la hora de pensar los procesos electorales que tanta importancia tienen en la región y que han sido de tal relevancia, por ejemplo, para pensar el caso de Bolivia. Bueno, pensemos que en un país donde efectivamente tanto las fuerzas políticas como los organismos electorales ponen en bandera el cuidado de la salud, las elecciones pueden realizarse y los electores salen a votar a pesar de los riesgos sanitarios, porque consolidan su derecho al voto. En su cuenta de Twitter, Juan Alonso publica: vamos a hablar de lo que nadie habla, vamos a hablar de la mesa judicial y el lobby que está operando en contra del gobierno constitucional para impedir que el fiscal Stornelli sea apartado por formar parte de la banda de D'Alessio. ¿Quiénes serían? ¿Cuál es la trama de fondo? Desde hace unos meses, los principales articulistas, continúa, de los medios dominantes, Paine y Van der Kooi, entre otros, están operando para apoyar al procurador interino eterno, Eduardo Casal, con el aval de Lorenzetti y la Corte. Pero detrás de estos articulistas asomarían operadores fiscales. ¿Quién es uno de los fiscales de la causa Cuadernos, que está flojísima de prueba fáctica, con arrepentidos, entre comillas, sin grabar, y Stornelli procesado? El fiscal Rívolo. ¿Y de quién es amigo? Del fiscal Ple. ¿Qué quieren? Que no asuma Refecas como procurador. ¿Por qué? Macrismo residual. ¿Qué quieren estos genios de la libertad y la república? Que Stornelli no sea apartado por la causa que instruye a Alejo Ramos Padilla, y que tampoco se lo señale por la carestía de pruebas grabadas de arrepentidos en la mucosa de Cuadernos donde aparece el propio Rívolo, concluye diciendo. La derecha trama un golpe blando y mantiene sus lugares de poder estratégico con tácticas de guerrilla, de expedientes y chicanas leguleyas. La prensa comercial dominante es cómplice y socia del plan de desgaste sistemático de la mesa judicial macrista contra el gobierno electo, remata Juan Alonso. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, de economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. Por eso te pedimos que no te confundas, que no te dejes engañar,
que no la vayas a buscar. No la lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.